Hola a todos, otra vez. Nuevamente juntos. Hoy vamos a ver ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas donde aparece la palabra logaritmo. Vamos a ver algunos ejemplos, ya que no todos se resuelven exactamente de la misma manera. Comenzamos con logaritmo en base 7 de x menos 4. Todo esto igualado a 0. Acá que tengo una sola vez la palabra logaritmo y además está igualado a 0. En el primer miembro tengo un solo término, también en el segundo y además es un 0. Lo que tengo que hacer es directamente aplicar la definición de logaritmo. Nosotros sabemos, habíamos visto ya con anterioridad, que si yo tengo el logaritmo en una base b de un número a cualquiera y me da como resultado x, esto es así, sí y solo sí se dice en matemáticas, es decir, que es equivalente a decir que la base elevado a la x me tiene que dar como resultado a. Entonces, cuando tenemos expresado algo de esta manera, es exactamente lo mismo que expresarla de esta otra. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a escribir que la base, es decir, 7, elevado al resultado, en este caso elevado a la 0, me tiene que dar como resultado el argumento x menos 4. Y acá puedo resolver el 7 a la 0, que me da 1, todo número elevado a la 0 me da 1, y me queda una ecuación de las que ya sabemos cómo resolverlas. El 4 que está restando pasa al otro lado sumando, y me queda como solución que x es igual a 5. Vamos a hacer la verificación. Es decir, vamos a reemplazar cuando yo tengo logaritmo en base 7 de x menos 4 igual a 0, vamos a reemplazar a la x por el valor que acabamos de calcular, es decir, por 5. Y me va a quedar, tengo que comprobar a ver si es cierto que el logaritmo en base 7 de 5 menos 4 realmente me da 0. Entonces me queda el logaritmo en base 7 de 1, y nosotros sabemos que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre me da 0, porque estaría diciendo que 7 elevado a la 0 me da 1 como resultado, lo cual es cierto. Por lo tanto, queda verificado. Entonces puedo escribir la solución, que es en este caso el número 5. La x tiene que valer 5 para que esta ecuación sea verdadera, para que esta igualdad sea verdadera. Bien, pasamos a otro ejemplo. Acá tenemos otra ecuación logarítmica. En este caso tenemos dos términos que tienen la palabra logaritmo. Vamos a tratar de poner todos los términos que tienen logaritmo hacia uno de los miembros y todos los términos que no lo tienen en el otro. Entonces me va a quedar este término y este término, los voy a poner del mismo lado de la igualdad, y este que es un 2 lo voy a dejar donde está. Por lo tanto, me va a quedar el logaritmo en base raíz de 6 de x más 5, el menos logaritmo pasa sumando, más logaritmo en base raíz de 6 de x, y del otro lado de la igualdad me queda el 2 tal cual como estaba. Ahora tengo que tratar de expresar lo que está en el primer miembro, tengo que tratar de expresarlo como un único logaritmo. Y para eso voy a hacer uso de las propiedades que ya vimos en un video anterior de los logaritmos. La voy a recordar acá, al costadito. Una de las propiedades, que hay varias, dice que si yo tengo el logaritmo en base b de una multiplicación, esto es lo mismo que tener el logaritmo en base b de uno de los factores más el logaritmo en base b del otro. En este caso, lo único, tenemos la expresión, digamos, al revés. Nosotros lo tenemos expresado como una suma y ahora lo queremos expresar como un único logaritmo. Como tienen la misma base, los dos, acá tengo base raíz cuadrada de 6 y acá también tengo base raíz cuadrada de 6, lo voy a expresar como un único logaritmo de base raíz cuadrada de 6
donde voy a multiplicar sus argumentos. Es decir, que me va a quedar el x más 5 multiplicado por x. Y este es el nuevo argumento de este único logaritmo. Tener este producto es lo mismo que tener la suma de los logaritmos que tenía en el paso anterior. Y todo esto igual a 2. ¿Y por qué lo expresé como un único logaritmo? Para poder aplicar la definición de logaritmo, igual que como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces voy a decir que la base, que es raíz cuadrada de 6, elevado al resultado, es decir, lo que está en el segundo miembro, que es 2, me tiene que dar este producto, que lo puedo escribir tal cual o directamente puedo aplicar la propiedad distributiva y me quedaría x cuadrado más 5x. Y además en el primer miembro, si tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado, como el radicando es positivo, no tengo ningún inconveniente en simplificar. Entonces me quedó que 6 es igual a x cuadrado más 5x. Esto es una ecuación cuadrática, por lo tanto lo voy a igualar a 0. Voy a pasar el 6 restando al segundo miembro, acá me va a quedar 0, y acá me va a quedar x cuadrado más 5x menos 6. Voy a resolver con la fórmula de la cuadrática, voy a resolver para hallar x1 y x2, me queda menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Entonces me va a quedar menos 5 más menos, y adentro de la raíz, fíjense, me quedó el 25 y todo el segundo término me queda más 24. 25 más 24 es 49 y la raíz cuadrada de 49 que es 7. Igual eso se puede hacer con las calculadoras científicas directamente sin aplicar la fórmula, lo resuelve solo la calculadora. Entonces ahora tengo dos opciones. Si utilizo el signo más, me queda menos 5 más 7, que es 2, sobre 2, me da 1 y es uno de los valores posibles. Si utilizo el signo menos, me queda menos 5 menos 7, que es menos 12, sobre 2, me da menos 6 y es el otro valor posible. Pero, para saber si esto realmente, estos dos son realmente los resultados, tenemos que hacer la verificación. Entonces voy a tomar la ecuación original, que es logaritmo en base raíz cuadrada de 6 de x más 5 igual a 2 menos el logaritmo en base raíz de 6 de x, y lo voy a reemplazar. Si x vale 1, que era una de las posibilidades, esto me va a quedar como logaritmo en base raíz cuadrada de 6 de 1 más 5, porque la x va a valer 1. 1 más 5 me queda 6 como argumento, igual a 2 menos el logaritmo en base raíz de 6 de el valor de x, que dijimos que era 1. Seguimos entonces, resuelvo la primera. El logaritmo en base raíz de 6, yo tengo que pensar ¿a qué número tengo que elevar la raíz de 6 para que me dé 6 como resultado? Fíjense acá que cuando yo a la raíz de 6 la elevé al cuadrado, efectivamente me quedó 6 como resultado. Es decir, que la tengo que elevar al cuadrado para que me dé 6. Por lo tanto, todo este primer miembro es igual a 2. En el otro lado tenemos 2 menos, y tengo que resolver el logaritmo en base raíz de 6 de 1. Es decir, ¿a qué número tengo que elevar la raíz de 6 para que me dé 1 como resultado? Dijimos que había una propiedad de los logaritmos, que cuando el argumento es 1, siempre el resultado es 0, porque cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1 como resultado. Por lo tanto, me queda así. Y efectivamente, 2 es igual a 2, es decir, quedó verificado y por lo tanto, x igual 1 es solución de la ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con el otro valor de x, con la x igual a menos 6. Entonces me va a quedar el logaritmo en base raíz de 6 de
x más 5, pero si sé que la x vale menos 6, me va a quedar menos 6 más 5, es decir, menos 1 igual a 2 menos el logaritmo en base raíz de 6 de el valor de x, que acabamos de decir que es menos 6. Y fíjense que esto no tiene sentido. Los logaritmos no se pueden aplicar a argumentos negativos, es decir, que esto no se podría resolver nunca en la vida. No tiene sentido hablar de un argumento negativo en el logaritmo, y lo que nos está indicando entonces es que la solución x igual a menos 6 no nos sirve, no se puede verificar. Por eso es tan importante la verificación de las soluciones en las ecuaciones originales, porque muchas veces es una solución que no tiene sentido en la ecuación original. Y bueno, vamos a escribir entonces, la solución va a ser una sola, que es cuando x vale 1, que es la única que quedó verificada. Esa entonces es la solución de la ecuación. Acá les pongo para que vean todo el ejercicio. Bien, vamos por otro ejemplo. En este caso, quiero aclarar que cuando nosotros en el logaritmo vemos que está elevado al cuadrado, lo que significa, cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, logaritmo al cuadrado en base 3 de x, es lo mismo que pensar en el logaritmo en base 3 de x todo elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo, eso es el significado que tiene, pero siempre se escribe de esta manera. Se le pone el cuadrado a la palabra logaritmo y se sabe que es todo el logaritmo en base 3 de x lo que está elevado al cuadrado. Bien, eso por un lado. Por otro lado, fíjense que en los ejemplos anteriores no habíamos tenido nunca un logaritmo elevado al cuadrado. Y en este caso tenemos un logaritmo elevado al cuadrado y después otro logaritmo idéntico pero sin elevar al cuadrado. Es decir, el logaritmo en base 3 de x aparece una vez solo y otra vez al cuadrado. Lo que vamos a hacer entonces en estos casos es un cambio de variable. También habíamos hecho algo parecido en las ecuaciones exponenciales. A ese logaritmo, que yo tengo el logaritmo en base 3 de x, lo voy a llamar z. Y por lo tanto, cuando yo tengo el logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado, va a ser lo mismo que tener z al cuadrado. Con esto, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo me queda esta ecuación si hago el cambio de variable. Acá que tengo el logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado, lo voy a reemplazar por z cuadrado, más 2 por, y acá que tengo el logaritmo en base 3 de x solo, lo voy a reemplazar por solamente la z. Y después, menos 3 igual a 0. Me quedó una ecuación cuadrática, donde en vez de ser la incógnita x, la incógnita es z. Así que voy a ir a calcular z1 y z2 con la fórmula de Bhaskara o la fórmula de la cuadrática. Me va a quedar menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c y todo esto sobre 2 por a. Me va a quedar menos 2 más menos. Adentro de la raíz tengo un 4 y todo el segundo término me va a quedar más 12. 4 más 12, 16. Raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 2. Entonces, si utilizo el signo más, menos 2 más 4 es 2 sobre 2 me da 1. Y menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 2 es menos 3. Pero son los valores de z. Y a mí en realidad lo que me preguntan son los valores de x. Entonces tengo que volver a hacer el cambio de variable. Si yo sé que la z vale logaritmo en base 3 de x, con los valores de z1 y z2 que acabo de calcular, debería ahora poder calcular los valores de x. Entonces, tomo por ejemplo el valor de z1 y voy a decir que el logaritmo en base 3 de x es igual al valor de z1, por ejemplo, 1. Y acá voy a aplicar la definición de logaritmos, que la base elevado a la primera me tiene que dar x.
Por lo tanto, me queda que la x vale 3. Este vendría a ser el primero de los valores de x. Y voy a hacer lo mismo con el otro valor de z. Voy a decir entonces que el logaritmo en base 3 de x es igual a menos 3, que es el otro valor de z, y aplicando la definición de logaritmos me queda que la base elevado a la menos 3 me tiene que dar x. 3 a la menos 3, el exponente es negativo, así que al dar vuelta a la base me va a quedar un tercio, y un tercio elevado al cubo que me da un 27avos. Todo esto se puede hacer directamente con la calculadora científica. Y ahí voy a obtener el valor x2. Estos son los dos valores de los resultados de la ecuación. Pero tengo que hacer la verificación, a ver si tienen sentido estos resultados, estos valores. Así que acá vamos a hacer la verificación. Tomamos la ecuación original y vamos a reemplazar por ambos valores, primero por uno y luego por otro. Entonces la ecuación original me dice que es el logaritmo en base 3 de x al cuadrado más 2 veces el logaritmo en base 3 de x menos 3 igual a 0. Si reemplazo por el valor de x1, que vale 3, me va a quedar logaritmo cuadrado en base 3 de x, que ya sé que el valor es 3, más 2 veces el logaritmo en base 3 de 3 menos 3 igual a 0. Resuelvo término a término. Me va a quedar. En el primer término tengo el logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 3? A la primera. Pero eso además elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. En el segundo tengo 2 por el resultado del logaritmo en base 3 de 3, que ya dijimos que es 1. Y todo eso menos 3. Entonces hacemos las cuentas y nos queda 1 más 2 menos 3, que obviamente es 0. Como me quedó 0 igual a 0, me quedó verificada la primera de las soluciones. Ahora vamos a ver la segunda. En la misma ecuación, ahora voy a reemplazar por x2, que vale un 27avos. Y me va a quedar así. Logaritmo al cuadrado en base 3 de x, que ahora sé que vale un 27avos, más 2 veces el logaritmo en base 3 de x, que vale un 27avos, menos 3 igual a 0. Resolvemos término a término. En el primer término tengo el logaritmo en base 3 de un 27avos. Es decir, ¿a cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé un 27avos? Y eso es menos 3. Entonces me va a quedar menos 3, pero al cuadrado, es decir, 9. 9 positivo menos 3 todo elevado al cuadrado siempre me da 9 positivo. Más 2 por, y tengo el logaritmo en base 3 de un 27avos, otra vez, así que vuelve a ser menos 3. Todo menos 3 igual a 0. Vamos a resolver. En el primer término ya está todo resuelto. El segundo término me queda menos 6. El otro me queda menos 3 como estaba. Y al hacer la cuenta, 9 menos 6 es 3, menos 3 me da 0. 0 igual a 0, quedó también verificada la segunda de las ecuaciones. Por lo tanto, yo para poder escribir la solución tengo que tener en cuenta los dos resultados. La solución entonces va a ser 3 y también un 27avos. Lo puedo poner en cualquier orden porque es un conjunto. Les dejo toda la resolución en la misma pantalla. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.